Muy buenas tardes, haremos un recorrido sobre el patrimonio y elementos arquitectónicos de la ciudad de Pamplona más relevantes. Presenta Maritza Sepúlveda, Damián Flores, Edwin Portilla y Juan Céspedes. Del patrimonio histórico en cuanto a la tipología colonial. El Templo de Santo Domingo, construido en el año 1585, es una de las joyas arquitectónicas más representativas del periodo colonial. Su imponente presencia refleja la profunda influencia de la fe católica en la vida social de la época. El diseño austero pero majestuoso de esta elaborada en adobe y tapia pisada, reforzada con piedra en sus elementos principales, su color blanco predominante combinado con detalles de gris oscuro, rojo, ocre, resalta la sobriedad y la elegancia del sitio colonial. Capilla San Juan de Dios, construida a mediados del siglo XVIII, es un monumento histórico que combina la devoción religiosa con la historia de la atención médica en Pamplona. Su diseño sencillo y funcional la vincula estrechamente al hospital que alguna vez operó en su cercanía. La Casa del Museo Colonial fue construida en el siglo XVII, es uno de los mejores ejemplos de la arquitectura residencial de la época colonial en Pamplona. Este edificio nos transporta al pasado permitiéndonos explorar cómo vivían las élites locales durante este periodo. La fachada de la casa refleja la típica estética colonial, con muros de adobe y tapia pisada pintados de blanco y balcones de madera oscura que sobresalen, otorgándole un carácter sobrio y elegante. Su puerta principal, robusta y ornamentada, nos habla de su función como símbolo de estatus. La Casa Museo de Arte Moderno es un edificio del siglo XIX adaptado como museo en el siglo XX. Es un espacio que combina la historia arquitectónica de Pamplona con expresiones artísticas contemporáneas. Este lugar muestra cómo el patrimonio puede reinventarse para seguir vigente. La fachada de la casa mantiene su esencia colonial tardía, con muros de mampostería pintados en tonos neutros como beige, gris claro y blanco, combinados con detalles modernos en metal negro que realza su carácter renovado de la simetría en las ventanas, y su diseño sencillo reflejan la funcionalidad de la época. La Casa Museo Anzoátegui, construida en el siglo XVIII, es un símbolo de arquitectura colonial de Pamplona. Este edificio nos refleja la estética y la funcionalidad de su época y también conserva el legado de las familias ilustres que habitaban la región. La casona de la Universidad de Pamplona, construida en el siglo XIX, fue inicialmente una de las residencias de las familias más prominentes de la ciudad. Este edificio de muros de adobe y tapia pisada conserva sus techos de tapia y corredores amplios que rodean un patio central típico de la arquitectura colonial tardía. Hoy la casona alberga parte de las dependencias de la Universidad de Pamplona, combinando su valor histórico con una función educativa. Sus espacios interiores y amplios y sus detalles de madera muestran sobriedad y elegancia de su diseño original. La Casa Águeda Gallardo fue construida en el siglo XIX y era el hogar de una de las destacadas familias de la región. Este edificio resalta por sus muros en adobe, techos de teja y balcones de madera pintados de verde oscuro que reflejan y resaltan sobre sus fachadas blancas. La Casa de las Cajas Reales, construida a finales del siglo XVII, fue el centro administrativo donde se almacenaban los tributos de la corona española. Este edificio es uno de los mejores ejemplos de la arquitectura colonial administrativa en Pamplona. Construida con muros de piedra y mampostería, su fachada sobria está marcada por un elegante arco de acceso de piedra labrada, flanqueando por ventanas de hierro forjado. Los interiores se organizan en torno a un patio central rodeado de corredores con techos sostenidos por vigas de madera. Los pisos de ladrillo y los techos de teja completan su estética robusta y funcional. La de Juan Vázquez en Pamplona, Colombia, fue construida en el siglo XVIII y refleja la tipología colonial típica de su región. Su materialidad se caracteriza por el uso de mampostería de piedra y ladrillo, elementos comunes en la arquitectura colonial. La fachada de la casa presenta una estructura simple pero funcional, con puertas y ventanas enmarcadas en madera y un balcón central que resalta por su elegancia. La Casa del Escribano en Pamplona es una edificación colonial que data del siglo XVIII, representativa de la arquitectura civil de la época. Su tipología es una de las casas de habitación urbana con una clara influencia de la arquitectura barroca española. El edificio está construido en mampostería de piedra, ladrillo y madera, materiales comunes de la región para garantizar su estabilidad y resistencia. Los edificios republicanos en la ciudad de Pamplona.
Ermita del Humilladero. Originalmente de una sola nave le fueron adicionadas en el siglo XVII 2 naves laterales. Interiormente tiene una hermosa cubierta de par y nudillo con tirantes pareados. Las naves están divididas por arcadas de medio punto que descansan sobre columnas dóricas. En el siglo XX se construyeron las 2 torres sobre la fachada. Capilla y Convento San José. En su fachada se aprecian elementos arquitectónicos entre los cuales destacan la aguja, el pináculo y el rosetón con vitral. En el interior de la capilla específicamente se identifican 3 divisiones, cada una con bóvedas de crucería delimitados por arcos ojivales, lo cual resalta la influencia del estilo gótico en su diseño. Casa Familia Canal González. Este edificio cuenta con una planta regular, con una fachada con detalles ornamentales, con decoraciones detalladas. Los elementos arquitectónicos que se pueden identificar son el arco de medio punto en las puertas del edificio, lo que añade un toque clásico a su apariencia, y en su segundo nivel se pueden identificar unas ventanas, las cuales están alineadas de manera precisa, y en el centro se sitúa un balcón que contribuye a la armonía y el equilibrio visual del edificio. Palacio Arzobispal. Cuenta con 2 grandes patios centrales, los cuales se pueden identificar en su planta superior. El edificio alberga elementos arquitectónicos como cornisas y diversos detalles ornamentales, entre los cuales están la estatua religiosa, placas con inscripciones y decoraciones minuciosas que llevan a poder identificar que son características propias del estilo renacentista. Casa o plaza de mercado. Presenta una planta cuadrada organizada en 7 cuadrículas, cada una con un patio central, con fachadas que muestran un diseño entre pilastras, lo que le otorga una apariencia estructurada y ordenada. Podemos observar elementos arquitectónicos como cornisas, frontones curvos, arcos encarzados y demás. Casa de Ignacio Antonio Gallardo Villamizar. En esta edificación se identifican características arquitectónicas tales como balcones amplios en madera, muy típicos de la arquitectura colonial, que permiten la ventilación y el disfrute del entorno urbano, columnas de soporte en madera mostrando una estructura ligera y estética. Iglesia Nuestra Señora del Carmen. En su fachada se puede identificar la clara simetría que presenta un diseño equilibrado con una estructura central dominante y 2 cuerpos laterales de menor altura. Se identifica una torre de campanario central, donde su estructura presenta una torre alta y central coronada por una aguja o pináculo puntiagudo, un elemento muy distintivo del estilo neogótico. En la torre se observa un reloj que refuerza su carácter funcional y ornamental. Teatro Áureo. El teatro cuenta con diferentes características arquitectónicas, como la cornisa escalonada que marca retrocesos y salientes que configuran los muros de la fachada. También cuenta con elementos decorativos verticales con líneas rectas que no contrastan con la composición de la fachada. Elementos decorativos como falsos balcones, ventanas rectangulares en vidrio con rejado de hierro y con formas simétricas distribuidas proporcionalmente en un elemento central que sobresalen hacia el exterior. Cine Cecilia. Su fachada predominante en un estilo moderno donde se puede determinar el uso de materiales como el hormigón armado, que detona un avance para la época, la limpieza en los detalles de su composición, unas fachadas con una esencia diferente a lo que estamos acostumbrados a ver, la cual refleja un movimiento e innovación en el diseño de sus fachadas, las cuales inspiran y transmiten una teatralidad del espacio. Casa Alfredo Lamus Girón. En la fachada se observan distintivos en forma de torres que sobresalen. Las formas curvas emulan complejidad y estatuas por el costo de su elaboración. Se destaca de la misma manera la capacidad de elaboración de las ventanas por los marcos en madera con formas curvas, que se adaptan a la forma del muro, al igual que el vidrio con que las compone. Palacio Municipal de Pamplona. En su fachada principal podemos observar el uso de elementos como placas en concreto con recubrimiento en mármol, un material muy utilizado en edificios importantes por su elegancia, valor monetario y estético, las cuales proporcionan unificación vertical en la fachada.
Hospital San Juan de Dios. Entonces, los alemanes cuando formaron acá, cuando vinieron a apoyar la construcción del hospital, tenían con la experiencia de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, la Segunda Guerra Mundial en Alemania había muchos bombardeos a ciudades y en Europa se estaba utilizando ya la manera de marcar los centros hospitalarios para que no fueran bombardeados. Entonces, el hospital fue construido inicialmente como una H, ¿saben? Esta es la edificación original. Colegio Provincial. Esta edificación está compuesta por un complejo de edificaciones con amplias zonas verdes, pasillos y recorridos. Se puede observar que en su fachada se evocan arcos los cuales hacen sentido a la época en la que fue construida. La edificación cuenta con características modernas que los cuales es muy común ver las cubiertas a dos aguas en teja de barro, muy usuales en la época colonial y republicana. Ya para entrar a lo que es la arquitectura moderna en Pamplona, tenemos lo que es el Hotel Cariongo. Este hotel se puede apreciar el uso de materiales como vidrio, acero y concreto, los cuales son comunes en la arquitectura moderna. La incorporación de estos materiales permite un equilibrio entre modernidad y funcionalidad del edificio, tal que así como su forma de una fachada, pues, también tiene una fachada simétrica en su forma, porque el bloque es alargado, lo que prima la funcionalidad. A continuación vamos a ver el edificio Luis Vargas. Este edificio pues tiene un diseño que se basa en líneas rectas, formas geométricas simples, eliminando todo tipo de ornamentos innecesarios y enfocándose en las formas puras del edificio. Su fachada se aprecian acabados que son limpios, colores neutros, reforzando la idea de simplicidad. Bien, acá en el edificio Luis Acero tenemos que en el exterior de este edificio unas fachadas simétricas con un voladizo centrado que es prominente, que está ubicado en los dos últimos pisos. En los materiales se puede observar que es de concreto a la vista en sus paredes, las ventanas de vidrio y acero distribuidas no linealmente sino por intervalos. En los primeros niveles se logra observar que pues tiene un uso comercial, y ya lo que es del segundo, tercero, cuarto y quinto nivel son residencial. Podemos observar ya lo que es el edificio Luis Acero. Se puede observar que en su fachada que predominan lo que son las líneas rectas, las ventanas alargadas. En cuestión de materiales, el ladrillo a la vista, y en las primeras plantas también tiene el uso comercial. Se puede observar la presencia de elementos que rompen con total la monotonía de la superficie, como son los balcones. En la capilla Colegio Betlemitas se puede apreciar en el edificio diversos elementos arquitectónicos que destacan en su fachada, como tenemos las cornisas, los pilares y los marcos de las ventanas que sobresalen, creando una apariencia estructurada y bien definida. Además se logra observar el uso de celosías que añaden un toque ornamental y funcional a la fachada. Los materiales que se pueden observar que se han utilizado son como piedra en su fachada, en la parte inferior, concreto y unos vitrales para que en el interior se logre observar la entrada de luz pues mediante diversos colores. Y en la capilla del Colegio del Rosario, en la sede que queda en la Universidad de Pamplona, pues se puede observar que su cubierta es a dos aguas, lo que esto le da un aspecto pues tradicional y muy funcional, facilitando el drenaje de las aguas lluvias. En su fachada se puede ver que es de gran altura, una superficie lisa con líneas rectas, que se destaca por su sobriedad y su elegancia característica del estilo moderno.